Seguimos acompañándoles en la sintonía de Radio Arnedo en este martes, en este 23 de febrero. Se lo venimos avanzando desde el comienzo de nuestra emisión. Vamos a ocuparnos en los próximos minutos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el TTIP, del que, bueno, pues habrán oído hablar algo en los últimos meses, aunque, como seguro nos va a contar ahora nuestro invitado, no lo suficiente y seguro que no demasiado, no todo lo que necesitaríamos saber, a juicio de sus detractores, de diferentes coordinadoras, colectivos que se están posicionando en contra. Les presentamos a Carlos Usón. Él es integrante de la Asociación Participación Ciudadana, también es profesor en el Instituto Batalla de Clavijo, y a Carlos lo tenemos hoy en nuestros estudios. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Para, bueno, pues incidir un poco en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el TTIP, como digo, que desde mediados del año 2013 están negociando la Unión Europea y Estados Unidos. Un tratado del que oímos cosas, unos dicen algo, otros dicen otra, pero como muy sesgadas. También hay quien lo defiende, hay partidos políticos que lo defienden y hay muchos detractores, sobre todo que se quejan de la falta de información que se está ocultando, ¿no?, de cara a los ciudadanos. ¿Qué opinión tienes tú, Carlos? Sí, ese es digamos, el primer déficit, pues no sé cómo llamarle, pero digamos democrático de este tratado es precisamente que no se sabe nada de él, ¿no? O sea, que es algo que está cerrado. Y uno puede entender que las negociaciones, las pequeñas negociaciones, los pequeños detalles no se conozcan, porque en una negociación no se puede hacer a la luz del día, como dicen algunos partidos políticos incluso, ¿no? Sino que no se puede hacer con luz y taquígrafos. Entonces, que esa pequeña negociación, ese detalle de la negociación no se conozca, vale, pero que las cosas que ya están tratadas y que ya están para firmarse y que son definitivas no se conozcan, pues hombre, eso es un déficit democrático, porque al fin y al cabo quienes están en Europa son nuestros representantes, ¿no? Y esas cosas se deberían saber. ¿Por qué no se saben? Pues seguramente porque temen que con cada una de esas bloques que se están pactando, pues hubiera una manifestación, la gente saliera a las calles a protestar porque hay cosas del tratado pues que seguramente no nos van a gustar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas no nos van a gustar, Carlos? Bueno, hombre, no se puede negar, cuando se habla del Tratado de Libre Comercio, pues la primera cuestión es que ¿quién está en contra de un tratado de libre comercio, ¿no? ¿Quién está en contra del libre comercio? Pues aparentemente nadie, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que es un tratado de libre comercio y de inversión. Y cuando se habla del Tratado de Libre Comercio, no se está pensando el Tratado de Libre Comercio, el TTIP o el TTIP, como le llaman otros, no se está pensando en quitar los aranceles simplemente, que esa es una negociación bastante sencilla, ¿no? Se está pensando en limitar otras excepcionalidades que perjudican a los productos que se van a vender en otros países, ¿eh? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros somos al mismo tiempo trabajadores y consumidores, todo el mundo, ¿no? Y luego pues hay pequeñas y medianas empresas y luego grandes empresas. Entonces, ¿a quién perjudica? Pues como consumidores, pues nos perjudica a todos. ¿Por qué nos perjudica a todos? Porque si se estuviese negociando con las máximas garantías, pues entonces, con las máximas garantías para el consumidor, entonces nos beneficiaría a todos. Pero claro, si se negocia, como parece ser, no lo sabe nadie porque es secreto, ¿verdad?, con las mínimas garantías, pues entonces nos perjudica a todos. Y a las empresas les interesa que las garantías sean mínimas. Por ejemplo, pues ¿alguien se comería un pollo después de haberlo metido en lejía y haberlo tenido ahí en lejía un rato? Pues no, nadie se comería un pollo así. Sin embargo, Estados Unidos vende pollos así, lo que se llaman los pollos clorados. Se ha sabido, porque esa información se ha colado, que Europa pues no va a permitir que los pollos se metan en cloro, porque ya dijo que no, pero han buscado un subterfugio, han buscado otro producto parecido al cloro en el que se van a meter, ¿no? Entonces, como consumidores nos perjudica eso, nos perjudican muchas cuestiones, mira, voy a poner muchas cuestiones relacionadas indirectamente con este tema, ¿no? Y es sobre el control de semillas, por ejemplo. En estos momentos el edulcorante que se utiliza sigue siendo la sacarina. La sacarina hace tiempo que se demostró que era una sustancia pues que era cancerígena, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa es la stevia o stevia, que es un vegetal que se cultiva, vamos, de hecho mi hermana tiene una planta que la cultiva ahí en el balcón de casa,
y que es la alternativa al edulcorante. Y de hecho en muchos países de Iberoamérica ya se utilizan. Yo he intentado comprar semillas de stevia y es imposible. Es decir, esas semillas las controla un grupo empresarial que es el que decide dónde se venden, a quién se venden y cómo se venden, ¿no? Entonces, ese control que se produce por el hecho de que este tratado va dirigido a crear grandes empresas, va dirigido a la acumulación empresarial, pues nos perjudica también como consumidores, ¿no? ¿Por qué nos perjudica como trabajadores? Pues bueno, hay dos razones, ¿no? Hay una razón que es muy simple y muy sencilla de entender, y es que si se negocia a la baja, las condiciones laborales se van a negociar a la baja también. Y luego hay otra cuestión, y el caso de Altadis en estos momentos es paradigmático. Cuando hay concentraciones de empresas, cuando las empresas no tienen un contenido local, sino que tienen un contenido transnacional, son multinacionales, pues entonces lo que sucede es que la producción se lleva a los sitios donde es más barata y donde las condiciones laborales son peores y donde no hay sindicatos o los sindicatos son más débiles, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha sucedido con Altadis, ni más ni menos. Y eso es lo que va a suceder con... Bueno, eso nos benefició en otro momento, cuidado, porque cuando vino aquí General Motors y ¿quién fue? Bueno, no sé, la de Almusafes, la empresa esta de Almusafes, Ford. Bueno, pues vino aquí precisamente porque nuestras condiciones laborales eran peores que en otros países de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa deslocalización nos perjudica como trabajadores porque va a llevar las empresas fuera y por lo tanto nos vamos a quedar sin trabajo aquí, ¿no? Y esto tiene una consecuencia, que además es una consecuencia que tenemos que saber, que tenemos que conocer y que nos tenemos que concienciar. Y es que si queremos mantener el nivel de vida, no podemos pensar, a pesar de que los tiempos vayan así, no podemos pensar en la deslocalización, no podemos pensar en la economía global, sino que tenemos que ir a sistemas de economía más locales, ¿no? Eso es lo único que permite mantener bueno, pues nuestro sistema de alguna manera que nos ha permitido mantener una seguridad social para todos, etcétera, es decir, nuestro nivel de bienestar. ¿Por qué? Porque claro, si tenemos que competir con países, por ejemplo, del sudeste asiático, pues eso lo que significa es que nuestros sueldos tienen que parecerse a los del sudeste asiático y por lo tanto las ganancias de las empresas, de las pequeñas tiendas, etcétera, va a ser lo mismo. Entonces la única manera de mantener ese estatus, de mantener esas condiciones, es que vayamos hacia lo local, ¿no? Y en cambio aquí parece que es todo lo contrario, por lo que nos cuentas y por lo que denuncian también otros colectivos, ¿no? Vamos hacia esa liberalización de todos los sectores, a conseguir también una armonización legislativa, ¿no?, entre Estados Unidos y Europa. Otro asunto polémico, el de la protección de las inversiones. Carlos. Sí, este es un asunto muy polémico. Vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Puede ser que algunas empresas, a las grandes empresas les va a beneficiar, o a algunas grandes empresas, tampoco a todas. A las pequeñas y medianas empresas les va a perjudicar el tratado, ¿no? Pero puede haber empresas, incluso medianas, que trabajen en determinados sectores que en estos momentos no controlen otras grandes empresas y que les permita no solo sobrevivir, sino crecer. ¿Vale? Esa es una cosa que está ahí y que es posible, ¿no? Pero después hay otro problema y es el de las inversiones. Este es un tratado sobre inversiones. Entonces, este tratado al principio permitía que los países pusieran excepciones. España puso 55. Francia, por ejemplo, pues puso 103, Austria 124. Una de las excepciones que puso Francia es que para poder invertir, para poder comprar terreno agrícola en suelo francés, había que pedir permiso primero al Estado francés, ¿vale? Esto España no lo ha hecho. Eso significa que cualquier entidad, cualquier multinacional o cualquier grupo de inversores puede decidir que compra La Rioja. Y el problema es, hombre, esto parece alucinante. No, el problema es que lo que se negocia en bolsa en estos momentos, en cosas como son los derivados, que no son ni siquiera las acciones, que es una parte de la bolsa, se está hablando de 50 billones de dólares lo que se está negociando al año. Es decir, eso significa que hay fortunas tan grandes que pueden comprar lo que se quiera. Y si una empresa de aquí, una empresa de calzado, por ejemplo, que está fabricando un tipo de calzado que tiene proyección internacional, pues va a vivir mientras no haya otra empresa de estas características que decida que la compra o que la hunde, y luego la compra barata.
Entonces, el tema de las inversiones es un tema muy delicado del que no se ha hablado nunca y es un tema muy importante. Hay que tener en cuenta, es difícil contarlo aquí sin que parezca una cosa extraña, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ese dinero del que estoy hablando es un dinero escrito en unos papeles, ¿no? Es decir, no tiene un soporte de una riqueza concreta, es decir, eso no es oro, ese dinero no es oro, ni es petróleo, ni es nada, ¿no? Es algo escrito en el aire. Y los grandes inversores saben que en estos momentos esa gran burbuja, antes de que explote, lo que tienen que hacer es comprar bienes inmuebles. Tierras, lo están haciendo, están comprando media Sudamérica, tienen que comprar empresas, tienen que comprar pisos, nos están comprando la mitad de los pisos por ahí. Esa es la cuestión, ¿no? Ese tema de las inversiones es un tema muy complicado, ¿eh? Y es un tema pues que hay que tener muchísimo cuidado de que se gestione bien para evitar que hayamos salvado La Rioja como denominación de origen y resulta que nos la compre no sé quién, ¿no? ¿Se puede hacer algo frente a todo esto? ¿En qué momento estaría este acuerdo? Claro, se puede hacer, sí. Mira, en estos momentos el acuerdo tendría que estar para firmarse, porque era 2016 el año en el que se iba a firmar. Bien, no parece que sea así. Como ciudadanos podemos hacer varias cosas. Una es conocer lo que se nos viene encima, ¿no? Eso es importante, o conocer por lo menos los riesgos, porque como es secreto tampoco sabemos lo que se nos viene encima, pero por lo menos conocer los riesgos. Y luego, en segundo lugar, tratar de influir en nuestros políticos. En estos momentos, el Partido Popular Europeo está a favor de la firma del TTIP y, concretamente, el PSOE está dividido. ¿Por qué está dividido el PSOE? Pues porque, en el fondo, lo que se está firmando aquí es una cuestión bien simple, ¿no? Es decir, si tú quieres defender los derechos del consumidor y los derechos del trabajador y los derechos de los ciudadanos, que son los que te votan en definitiva, pues entonces te tienes que posicionar en contra del TTIP, ¿no? Pero claro, hay una parte del Partido Socialista y una parte de los políticos europeos pues que defienden, digamos, las cifras macroeconómicas. No es que defiendan a la multinacional tal porque tienen unos intereses, que algunas veces también, pero lo que defienden son las cifras macroeconómicas. Aquello de que si hay mucha más productividad, pues entonces todos vamos a ser un poquito más ricos. Lo cual es verdad, pero es una verdad a medias. Es decir, que Inditex el dueño de Inditex sea el hombre más rico del mundo, eso no significa que Galicia, que es el sitio de donde partió su empresa, sea más rica. Él es el rico, pero los demás, Galicia, por ejemplo, se ha empobrecido. Entonces hay que tener cuidado con las cifras macroeconómicas. Pero claro, hay partidos y hay políticos que defienden esas cifras macroeconómicas y con ellas al gran sector empresarial. Entonces, ahí es donde podemos tratar de convencer, por ejemplo, al Partido Socialista a nivel europeo y a otros grupos de que apuesten por la ciudadanía, que apuesten por los ciudadanos, que apuesten por los consumidores y que no estamos en contra de un tratado de libre comercio si se hace sobre garantías máximas. Es decir, si se firma, si esa regularización del mercado no se convierte en una desregularización, que es a lo que estamos tendiendo. Es decir, si cuando se igualan las leyes de un país y otro, se igualan a la máxima. Es decir, si en Europa está prohibido el pollo clorado, pues bueno, Estados Unidos no clora el pollo. Si en Europa pues resulta que hay una sustancia que está prohibida, como el maíz BT176, pues que no se produzca, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, o si, por ejemplo, en Europa hay 1.328 sustancias prohibidas y en Estados Unidos solo 11. Bueno, pues que no nos quedemos en Europa con las 11 prohibidas, sino que se prohíban las 1.328 en los dos sitios. Es decir, que se garanticen al máximo las condiciones para el consumidor, ¿no? O sea, las condiciones de seguridad para el consumidor. Entonces, si eso se hace así, vale, y de eso es de lo que tenemos que convencer a nuestros políticos, ¿no? Tendrá que ser a través de estos programas o tendrá que ser en la calle, pero se tienen que convencer que la apuesta tiene que ser por los ciudadanos y no por las grandes empresas. Y que si queremos mantener, insisto, nuestro nivel de vida, lo que tenemos que hacer es localizar en lugar de deslocalizar, ¿no? Pero da la sensación de que esto está ya, ¿no? Prácticamente lo que dices, tenía que haber estado para el 2016, bueno, estamos ya en el 2016. ¿Esto se puede frenar, se puede parar? Cuando sí. Seguro que tenemos tantos lobbies y tantas empresas con tantísima influencia detrás, ¿no? Presionando, supongo. Bueno, en La Rioja hay una coordinadora Tenemos la coordinadora, TTIP, sí, precisamente sobre este tratado. Yo les suelo decir que esto es la lucha de David contra Goliat, pero solo que David no tiene onda, ¿no?
en realidad, o sea, que David venció a Goliat porque tenía una pequeña arma para tirarle piedras, ¿no? En estos momentos, pero sin embargo sí que tenemos precisamente una onda muy particular que es la de la opinión pública, ¿no? Es decir, programas como este alertan a la gente sobre lo que se nos viene encima, y no es que en esta coordinadora dice, es que toda la gente que hay es esta que ve manos negras por todas partes. No, señores, no es que veamos manos negras por todas partes. Es decir, hay cosas con las que estamos de acuerdo, pero no podemos estar de acuerdo con otras, ¿no? Entonces, nuestra única posibilidad son las ondas de radio, el estar en la calle cuando sea necesario para decirle a la gente, mira, esto no puede ser, recoger, como se han recogido 3 millones de firmas contra el tratado, es decir, acciones de este tipo, ¿no? Acciones pacíficas, pero acciones de contestación. Otras cosas que se pueden hacer, pues es invitar a los ayuntamientos a que se declaren en contra del TTIP y a los gobiernos autonómicos. Concretamente el de Arnedo lo hizo, otros no lo han hecho. Bueno, todo este sonido de fondo, todo este ruido de fondo de la población diciendo que no queremos un tratado que vaya a perjudicar nuestras condiciones, pues nuestras condiciones laborales y nuestras condiciones como consumidores, etcétera, etcétera, ese ruido de fondo es lo único que lo puede parar. Y de hecho no avanza como se quisiera, ¿no? Ya digo que ahí es muy importante, el Partido Socialista Europeo es muy importante, ¿no? Y si vota a favor, pues estamos perdidos, ¿no? Si vota en contra, pues habremos ganado una batalla muy importante. Hemos presentado a Carlos Susón como uno de los integrantes de la Asociación Participación Ciudadana, con la que hemos hablado en otras ocasiones de diferentes temas, muchos de ellos relacionados con la economía. Como colectivo, no sé si os planteáis enfocar también este tema en alguna otra charla, o no sé, si habéis pensado en realizar alguna actividad alusiva. Sí, bueno, hemos estado haciendo charlas sobre este tema y, bueno, en estos momentos nos planteábamos el hacer charlas de tipo sectorial, ¿no? Hicimos una sobre cómo influía la sanidad y queríamos hacer otra sobre cómo influía la agricultura, en fin, para digamos, coger sectores concretos y estudiarlos en profundidad y que no sea simplemente, pues vienes aquí, das un par de ejemplos y lo pintas todo negro, ¿no? Que no es así, sino un poco determinar qué tipo de influencia va a tener y, sobre todo, cómo se puede luchar contra el tratado, contra los efectos del tratado, ¿no? Y en ese sentido, desde la asociación, pues lo que estamos trabajando es cómo organizarnos para localizar la producción y que esa localización de la producción permita que las ganancias y permita que los sueldos de una determinada zona, más o menos pequeña o más o menos grande, se puedan mantener, ¿no? Y se pueda mantener el nivel de vida. Y bueno, la asociación tiene abiertos muchos frentes, uno de ellos es este. Luego, pues ya tendréis noticias, ahora estamos trabajando con el tema de la violencia de género también. Dentro de un tiempo, pues hablaremos también un poco en profundidad de eso, de por qué se produce, de cuáles son las causas, pero sobre todo cómo se puede abordar. Bueno, y hay otros temas que tenemos pendientes ahí que estamos trabajando y que, bueno, pues ya os iremos comentando, ¿no? Pero que en estos momentos están en proceso de estudio, de valoración y de profundización, ¿no? En la despedida, Carlos, aparte de todo lo que nos has contado, ¿con qué mensaje te gustaría que se quedara el ciudadano ante la falta de información, como estamos constatando, que hay en torno a este tratado, que no sabemos exactamente qué punto estaría? Pues el mensaje es, hay que estar alerta, hay que decirle no al TTIP, hay que decirle a los políticos que no jueguen con los intereses de la población en general para beneficiar a un sector de la población y que estemos alerta, que nos echemos a la calle cuando sea necesario y que tengamos que utilicemos todas las posibilidades que tengamos para decir no al TTIP. Pues muchísimas gracias, Carlos Susón, por haber estado hoy con nosotros. Buena semana. Gracias a vosotros.